Igual voy a ir abriendo el Book Club. O ya veo que ya pudieron entrar, entonces voy a compartir mi pantalla en otro modo. Ay, discúlpame, no sé si volví otra vez a quitártelo y compartir, pero si es así, discúlpame. No, 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 no. No, no, no ha sido así. Es que yo he Ya. salido. Ok, ok, sorry. No te preocupes. Ya, ok. Muy bien. Muy bien. ¿Qué gestionamos en la consulta médica? Muy buena respuesta, creo yo. El tiempo, ¿no? Clave, ¿no? Es algo muy importante que tenemos que gestionar, ¿no? En una consulta, ¿no? En el mundo que vivimos, ¿no? En el mundo de la sobredemanda, del paciente cada vez más con mayor edad que se atiende, la mayor posibilidad de vida que tenemos actualmente, es, claramente es algo que tenemos que gestionar de la mejor forma, ¿no? Pacientes con mucha necesidad de salud, un sistema cada vez más sobrecargado, ¿no? La atención misma, ¿no? Del paciente, la calidad de la atención tenemos que gestionarla, ¿no? La atención de la calidad y la seguridad del paciente, la relación médico-persona o relación médico-paciente, ¿no? Y forjarla, ¿no? Es algo que tenemos que gestionar. Las intervenciones que vamos a hacer, ¿no? Que, porque pueden ser un evento placebo, puede ser algo nocebo también, ¿no? Dañar al paciente, o también puede ser curador, ¿no? La paciencia, ¿no? Gestionar nuestras emociones, ¿no? ¿Cuántos hemos perdido la paciencia? Y no tiro la piedra simplemente, y digo, ¿cuántos hemos perdido la paciencia? He perdido la paciencia alguna vez, y no lo digo con orgullo, ¿no? La paciencia, ¿no? De gestionar nuestras emociones. El tiempo, nuevamente, ¿no? El tiempo, hay dos veces que dicen el tiempo, y coincido que es importantísimo cada vez más. Alguien más escribió la preocupación del paciente. Así es, gestionar las preocupaciones, lo que considera problema, sus expectativas y preocupaciones del paciente son importantes gestionarlas y tenerlas dentro de lo que voy a hacer. Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias por la participación. Es muy valioso. Coincide mucho con lo que yo voy a presentar. Casi que yo digo que pensamos muy, muy parecido. Me alegra mucho. Entonces, vamos a ir hablando de lo que acaban ustedes mismos de comentar, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a ver? Entonces, este es el cronograma, es lo que hablaré hoy día, ¿no? Objetivos de esta presentación y lo que no es objetivo, qué gestionamos, qué hacer antes de, la importancia de la lista y priorización de problemas. Veo a alguien que alguna vez vio una ponencia mía similar, tranquilas, no se vayan, no es gestión del tiempo, acá hay cosas nuevas, así que no se me vayan. Fases de la entrevista, el arte del diagnóstico, que es un agregado que me parece muy importante y muy interesante. Esta ponencia me ha permitido revisar cierta biografía que me ha encantado. La matriz de Eisenhower, hábitos e inercias y tiempo de calidad. Eso es lo que queremos hoy día. Todos los objetivos son poder transmitirles ciertas herramientas que me han servido en base a revisión biográfica de estudios para gestionar la consulta, mostrar ciertos tipos de entrevistas recomendados según evidencia, los tipos de entrevista, que hay dos subtipos que deben estar, que no me adelanto, eh, para una mejor entrevista y conocer la importancia de la gestión de las emociones y el tiempo de calidad. Muy bien. No es objetivo traer una receta, no soy el gurú de esto, no. Hay mil formas de gestionar la consulta, claro está. El fin es transmitirle lo que he podido revisar, que no es poquito, que sí he podido revisar mucho porque es una necesidad que la tuve en su momento, que me invitó a revisar y más porque tenía mucha necesidad de gestionar mejor mi tiempo, ¿no? Es ahí que, pero esto es una receta secreta, como dice alguien, ¿no? Cada quien ordena su refrigeradora como considera, cada quien tiene su cama a la forma que considera, igual su ropero, igual la consulta, cada quien tiene su forma, pero ciertas herramientas sé que les van a ayudar y me han servido y no es teórico, lo he corroborado en mi práctica. Entonces, ahí atención. Muy bien. Entonces, como ya decían ustedes, ¿no? Gestionamos tiempo, emociones propias y las personas que atendemos. Eh, Información sensible, podemos tener resultados, ¿no? Como un resultado de un cáncer, resultado de HIV que tenemos que gestionar. También gestionamos cómo los diferentes datos que tenemos, cómo los analizamos, tenemos que gestionarlos también, ¿no? Y también los recursos, ¿no? Los recursos no son inagotables, son agotables. Los recursos a alguien le cuesta. Si es privado, le cuesta al paciente. Si es público, como el Ministerio de Salud, nos cuesta a todos los peruanos. Si es de salud, le cuesta a todos los asegurados y a las empresas que les pagan. Y el resto
de que somos, de resto que somos asegurados también, ¿no? Entonces, a alguien le cuesta, entonces, y más importante aún, prevención cuaternaria, ¿no? Un uso inadecuado, ya sabemos lo que viene, ¿no? Este daño al paciente por nuestras acciones. Muy bien. Hablaremos del tiempo también. Este es un estudio del 2018, donde simplemente hicieron ver cuánto demoraba la consulta de un médico en el mundo, ¿no? Se hizo en múltiples países y vemos esto, ¿no? Bien, en el primer lugar, con puntaje mayor, al igual que Estados Unidos, mayor a 20, igual que Estados Unidos, Suecia, ¿no? Suecia, más de 20, 23 minutos. Y no estamos tan mal, ¿no? Perú está en el puesto 11 en este estudio, 15 minutos, que coincide quizás con algún tiempo de... Es muy similar, por ejemplo, al donde yo trabajo, que es Guillermo Kelling, que es 13 minutos. En salud es 12 minutos, cuando fui reciente eran 12 minutos. Sé que el Ministerio de Salud puede ser un poquito más, ¿no? Claro que está que habrá diferencias entre centros, pero de lo que he podido ver y también estar en el Ministerio de Salud en alguna oportunidad, el tiempo era un poquito más grande, ¿no? Y por ahí alguien me comentaba que tenía hasta 30 minutos, que igual le parecía insuficiente. Y la triste realidad de ciertos países como de Bangladesh, China y Pakistán, 2 minutos, increíble, ¿no? No sé qué harán con esos 2 minutos, pobres ellos. Muy bien, entonces hay ciertas sugerencias para gestionar este tiempo que tenemos y que sea lo más efectivo posible, ¿no? Siempre la recomendación, ir a una entrevista clínica, una consulta, un día de consulta temprano, ¿no? Segunda recomendación, ver qué cosas tenemos, ¿no? Ver que está funcionando mi tetoscopio, mi tensiómetro, mi otoscopio, revisar rápido mi bandeja, si tengo papel, o mi impresora está funcionando, ¿no? Que levante la mano al que no le ha pasado, que la impresora se le ha atascado o que se ha quedado sin papel. Que levante la mano ese sortudo. Es terrible, es desgastante, es estresante, es muy complicado. Que te pase en medio de la consulta es difícil, entonces hay que evitarlo. Entonces una recomendación es revisar antes de, ¿no? Antes de todo el equipo esté funcionando, porque tratar de corregirlo en el momento, pedir la ayuda de alguien te demanda muchos minutos y todo bien, y puedes tener una consulta caótica. Otras sugerencias son tener herramientas virtuales, en algunos casos impresas, para compartir al paciente, ¿no? Por ejemplo, yo solía entregar AMPAs a los pacientes, y en mi primer momento me pongo a pensar ahorita por qué lo hacía así. Lo hacía incluso sin regla, les dibujaba un AMPA, ¿no? Ahí el día tal y tal y tal, y lunes, martes, y cuántos minutos me demoraba ahí y no quedaba bonito. No, ¿por qué no tenerlo ya virtualizado para imprimir simplemente, o incluso tener algunos impresos, ¿no? Muy práctico. Hay ciertas recomendaciones que le da a los pacientes con insuficiencia venosa, ¿no? Como la hidratación con vaselina, ¿no? Y ciertas recomendaciones que son varias ahí, que se ven un poquito aquí, que también las tengo ya prescritas, y si tengo que editar algo lo hago en el momento, pero casi que siempre basta con imprimir, ¿no? Entonces es algo que comento y sugiero frecuentemente. ¿Por qué no tenerlo ya impreso? Y así para ciertas condiciones, como nutrición, actividad física, recomendaciones para pacientes con epigastralgia, etcétera, etcétera, ¿no? Se puede tener muchos, ¿no? Si uso OGER, si uso una herramienta para riesgo cardiovascular, saber usarla, tenerla a la mano, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Eh, igual conocer bien mi agenda, ¿no? Si tengo que revelar a un paciente, saber cuándo tengo disponibilidad o no, ¿no? Puedes tener un Excel abierto, etcétera, etcétera, ¿no? A ustedes tendrán ciertas cuestiones. Yo conocí colegas que me decían, ojay, yo suelo explicar con este video, suelo explicar con este dibujo, lo tengo anclado en mi escritorio, lo tengo anclado en mi Chrome, bacán, ¿no? O sea, formas de poder tener algo a la mano. Otro importante es conocer mi agenda, ¿no? Por ejemplo, acá vemos una agenda del lugar donde trabajo, de Guillermo Kelly, donde los pacientes son agendados por pacientes crónicos, pacientes sucesivos y pacientes con nuevo episodio. Paciente crónico puede ser un paciente con diabetes mellitus o hipertensión. Si yo sé que viene este paciente con una consulta crónico, yo haré las gestiones, ¿no? Sabré que tengo que aplicar un topicrónico, ¿no? Tendré muy, muy, muy a la cuenta que el paciente toma medicamentos, evaluar sus eventos adversos, tener cuidado qué daño de órgano blanco puede aparecer y buscarlo, ¿no? Igual un paciente con consultas sucesivas, sabré que quizá tenga una prueba previa, un estudio de imágenes, un laboratorio, y tendré mucho cuidado de revisar ese resultado antes de que pase, ¿no? O dar una vista rápida, y ya sé un poco, o revisar también el diario clínico previo, el último sobre todo, que más o menos me orientará por qué viene ahora, ¿no? Entonces, y en el nuevo episodio sabré que es un paciente que quizás no tenga mucha data. Algunas veces algunos de estos pacientes
no tiene un registro completo de su anamnesis, entonces que ahí habrá que hacer una historia completa, ¿no? Conocer los procesos de las instituciones, ¿no? Hay protocolos institucionales, hay que conocerlos. Si me pongo a revisar durante la consulta, me va a demorar mucho. Lo otro que tenemos aquí presente, conocer, por ejemplo, si está mi centro a donde hace referencias, a dónde hace interconsultas, ¿no? O cómo es, qué se permite, qué no se permite, con quién consulto. Esos procesos que no necesariamente los tengo que aprender en la consulta, los puedo aprender previo a mis acciones, tomarlas en cuenta, ya conocerlos, ¿no? Antes de, ¿no? Entonces, preguntar lo frecuente, revisar lo frecuente, o simplemente tener un acceso rápido a los protocolos, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso hay que conocerlo, ¿no? En diferentes realidades, esto aplica a diferentes realidades. Muy bien. Otra cuestión importante, si eres de por ahí lo que escribe con dos dedos, hay que trabajar en eso. Hay que escribir con todos los dedos, eso es mucho más rápido, mucho más práctico, porque imagínense, dedicar 5 o 7 minutos en registrar solamente la historia, perdemos tiempo valioso para hacer un análisis completo o un examen físico, ¿no? Entonces, es algo que tenemos que trabajar previo. Muy bien. Ya, salimos delante de la consulta, viene el momento, yo diría, santo, ¿no? El de la entrevista, ¿no? Que a veces no lo tenemos así, ¿no? Ese momento clave, ¿no? Entonces, no todos tienen esta oportunidad, ¿no? De poder ver a otro paciente, que una persona te ponga sobre la mesa sus problemas, ¿no? Que te transmita cosas que a veces que ni a sus padres, ni a sus hijos, ni a sus esposos lo transmite, porque ven en ti a alguien que les puede ayudar, ¿no? Entonces, ese momento hay que entenderlo como tal, ¿no? Que es algo muy importante y hay que ver que en este momento podamos quizás entablar esta relación médico-persona, ¿no? Mejor es decir médico-persona. Y en esta biografía que revisé me gustó y también se lo traigo por eso, no es una comunicación médica ni entrevista médica, hablando de relación médico-paciente. No es una conexión médica ni entrevista médica, es mucho más. Es una conexión y esta palabra, compromiso, ¿no? Cuando tú tienes un paciente del frente, estás comprometido con él, ¿no? Tu compromiso es, de cualquier forma, se sienta mejor. No digo que le cures el cáncer, que tiene quizás en grado avanzado, pero haz que se sienta mejor. Esa posibilidad la tiene el médico. El médico tiene el efecto placebo, ¿no? Y una buena interacción sin ningún fármaco es terapéutica. Así que entendamos esos compromisos. Bien, listo para empezar. Antes de empezar una consulta, yo tengo que tener claro lo que viene, ¿no? Puedo estar en mi cabeza, estar pensando en mis problemas, estoy debiendo este, al colegio médico, estoy debiendo el pago de luz, tengo a alguien enfermo en casa, me he peleado con mi esposa, ¿no? Escucha. Entonces, hay muchas cosas que nos dan vuelta a la cabeza, ¿no? Y en ese momento la consulta no lo vas a resolver, no le des más vuelta, déjalo ir y enfócate, entra en ese estado de ánimo enfocado, enfócate en lo que vas a hacer, que no es algo fácil, que es algo importante donde tienes que estar atento y quédate ahí, dedícate a tu entrevista como tal. Desde que ingresas hasta que sales, tu vida es eso. ¿No? Puede haber alguna intercurrencia que sería muy rara, que sea automáticamente que tengas que dejar todo, puede pasar, ¿no? Pero eso es no es la mayoría de veces, ¿no? Entonces, ese momento es importante, que nos enfoquemos, que saquemos todo problema que tengamos que no lo vamos a resolver, por más difícil que sea, por más importante que sea para mi vida, no lo voy a resolver en ese momento. Y si es más importante que esto y lo puedo resolver en ese momento, mejor me salgo de ahí, ¿no? No es el lugar donde debo estar, no debo estar en una consulta, debo ir a resolver ese problema que es más urgente. Generalmente son problemas que le damos vueltas y vueltas, pero no es el momento de resolverlos. Entonces, ya estando ahí, empezamos la consulta. Se sugiere presentarse e identificar al paciente. Se pierde mucho tiempo atendiendo un paciente erróneo, ¿no? Se confunde datos y demás. Entonces, es terrible si a alguien le ha pasado, eh, y al que no le ha pasado, levante la mano, sortudo, de que a alguien se le pudo haber pasado con un dato diferente. Entonces, clave, identificar al paciente. A una biografía recomiendan decir al paciente el tiempo de la consulta, ¿no? Tengo 12 minutos, tengo 13 minutos. A uno recomiendan, ¿no? Para que el paciente tenga más o menos claro cuánto demanda la consulta y no crea que es una consulta eterna, ¿no? Como algunos parece que creen que es así. Bien, esto cuando lo vi me pareció raro. Cuando alguna vez pude revisarlo, leerlo, me quedé un poquito pensando mucho, ¿no? ¿Por qué, no? ¿Por qué tengo que hacer una lista de problemas y por qué tengo que ir al tope si quiero gestionar el tiempo, ¿no? Y todo iba en relación a las demandas sorpresa. ¿A alguien le ha pasado que el paciente ya acabó la consulta,
sale de la puerta, está a punto de cerrar y regresa a la puerta y dice, ah, doctor, me olvidaba, en verdad yo venía por eso. Es terrible, porque según tú ya terminó la consulta, ya te quedas sin tiempo de la consulta, y recién el paciente quiere ver su problema principal. Eso puede pasar, es terrible, y se llama demanda picaporte también por eso, ¿no? Y peor aún, sale de la consulta, estás con otro paciente y regresa a mitad de consulta, doctor, me faltó esto. Esas demandas sorpresas son terribles para la gestión del tiempo, afecta tu estado emocional y demás. Entonces es algo que debemos prevenir. Entonces la biografía dice esto, ¿no? El listado de problemas. ¿Y qué busca el listado de problemas? Saciar al paciente. ¿Qué quiere decir saciar? Que el paciente ya no tenga nada en la cabeza que quiera decirte. Ojay, pero si se olvida es menos problemas para mí. No es tanto así, ¿no? Si es que yo creo, ¿no? Si en la análisis, digo, me dijo tres problemas, ya le dijo ahí, ¿para qué le pregunto más? Se quedó ahí. ¿Para qué me hago bola? Porque es muy difícil, no tengo poco tiempo, tiene tantos problemas. Ya, con eso voy a fondo. Si yo creo que es así, estoy lamentablemente en un error. ¿Por qué? Porque ese paciente, si no te lo dice durante la análisis, te lo va a decir en el examen físico, que le tire la piedra al que no le ha pasado. Se lo va a decir en el examen físico, se lo va a decir cuando estás haciendo la receta, estás cerrando la consulta, o lamentablemente al salir, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo reducir esta posibilidad? Con preguntas como esta, ¿no? ¿Algo más? Eso es todo, segura. ¿Algún otro problema que esté pensando? Ojay, pero le sigues preguntando. Sí, prefiero que me lo diga ahora. Ojay, van a ser 10, 15 problemas. Quizás me ha pasado. Pero ¿tú crees que con eso vas a generar el tiempo? Al evitar la demanda sorpresa, y lo vamos a ver al final de toda la entrevista, sí, es válido. ¿Y vas a ver todos los problemas? No. Por eso existe la priorización de problemas. De esta grande lista de problemas, yo tengo que consensuar con el paciente un número al que atender, ¿no? Algunos consideran que debe ser tres. Va a depender del tiempo, los tipos de problemas, y eso, claro, es individualizado a cada quien cuántas considera. Pero que yo debo priorizar condiciones crónicas que dan un daño de órgano blanco. Por ejemplo, si tengo un paciente con diabetes mellitus, debo evaluar esa diabetes mellitus, tengo que manejar ese tratamiento. Y con hipertensión arterial igual, etcétera. Los que generan un riesgo grande al paciente, ¿no? Un resultado de HIV, por ejemplo, un valor muy alterado de hemoglobina, entonces tengo que priorizarlo, no lo puedo dejar en el aire. Y también está lo que el paciente decide, ¿no? El paciente puede tener una pápula en el antebrazo y yo puedo decir, creer quizá que sea banal, que no hay por qué verlo ahora, pero para el paciente es importante, le preocupa mucho, entonces hay que priorizarlo y hay que verlo, ¿no? Porque intentar negar eso en este momento, no abordarlo, y es importante para el paciente, hará que me lo consulte en la siguiente entrevista, en la siguiente, en la siguiente y en la siguiente, y una bola de nieve. Entonces, hay que priorizar lo que el paciente considera. Bien, y aquí le presento un cono. Este cono tiene un fin claro, el recordar cómo sugiere alguna biografía, como la de Smith, en base a estudios de que debe ser la anamnesis, ¿no? Y por eso no faltamos a su palabra, ¿no? Anamnesis significa ayudar a recordar, ¿no? No significa yo digo las cosas o yo le interrumpo a los 15 segundos al paciente. No significa ayudar a que el paciente recuerde. Entonces, en la anamnesis inicial, sobre todo, el médico es un facilitador. Preguntas abiertas y el médico se encarga principalmente de facilitar que el paciente se exprese, ¿no? Es así que tenemos aquí el embudo grande, ¿no? El cono empieza en grande. Preguntas abiertas. Que el paciente sea el foco, que el paciente hable. Por ahí yo, para que siga hablando, hacer ciertos gestos como asentir con la cabeza, que es suficiente muchas veces, o parafrasear, o repetir la última palabra. Doctor, tengo un dolor de barriguita. Barriguita. Sin incluir información mía, sino información propia del paciente para que él siga explayándose. Ser un facilitador. En psiquiatría también se usa, ¿no? Hay una técnica de 6 minutos. Escuchar 6 minutos a un paciente con un trastorno mental, que suele ser muy complejo su historial. Basta con 6 minutos si tienes todo claro, dicen algunas biografías para médicos psiquiatras también, o sea, no es algo aislado, ¿no? Entonces se ve en diferentes circunstancias, ¿no? Clave, la entrevista centrada en el paciente, ¿no? Para que no se nos pase, imagínense que el paciente tiene sobre la mesa hojas en blanco y él pone palabras, ¿no? De su relato, está escribiendo palabras, ¿no? Bien escritas, claves. Cada vez que el médico
pone palabras que el paciente no ha dicho, es como si agarrase un balde con barro y lo vertiese en esa mesa que vemos acá. Contamina la entrevista, afecta la entrevista, puede dejar, esa interrupción puede dejar de que el paciente diga sus preocupaciones, sus expectativas, o puede llevar por un camino erróneo al diagnóstico. Por ejemplo, un paciente dice, tengo mareo, y el médico interrumpe, ah, sí, siente que le da vuelta la cabeza. Ese mareo quizá era un presíncope, problema cardiovascular, pero al decir esto ya el médico asumió que era un problema del oído interno, quizás, ¿no? Entonces, no necesariamente es así. Entonces, esa pequeña contaminación afecta a toda la consulta. Entonces, para no olvidarlo, cada vez que nos pique el bichito, las ganas o la premura de querer decir ya el diagnóstico o de querer cortar algo con una información mía, porque yo creo que el diagnóstico es eso, porque lo vi 1000 veces, creo que es eso, y por ahí que no es, imaginemos siempre vertiendo ese balde de barro sobre unas hojas limpias donde está la información del paciente. En la intenta central en el paciente también se reflejan emociones. Si un paciente te muestra una emoción, te cuesta llorando cierto síntoma, entonces es importante reflejar emociones, aprovechar esa oportunidad de ser empático, ¿no? Muchas veces alcanzando un pañuelo, de acuerdo a la confianza, una mano en el hombro o en la mano propia del paciente, o simplemente tomarse una pausa y escucharlo, es valioso. Luego viene, ¿no? Por ahí alguna vez dice, ojalá, debemos entrevistar solamente en el paciente. Sí es importante, debemos iniciar, pero es válida y da muchos datos la entrevista centrada en el médico. ¿Por qué? Porque la entrevista centrada en el médico complementa esos vacíos que pudieron quedar al inicio, ¿no? Esos datos que me pudieron haber faltado, yo los complemento en la entrevista centrada en el médico, porque voy a preguntar directamente una característica del olor abdominal que me estaba contando que no me dijo, ¿no? Entonces me permite hacer eso. Y no hay que evitar hacerla, porque hecha en su momento adecuado, recopila datos valiosos. Y muchas veces es rápido, a veces decimos, no, me da mucho tiempo, es muy rápido, ya que son muchas veces preguntas cerradas, que son de sí y no, ¿no? ¿Tiene cáncer? Si no. ¿Fuma? Si no. ¿Toma alcohol? Si no. Porque acá hay que recopilar datos de historial laboral, historial social, ¿no? Actividades deportivas que haga el paciente, hábitos nocivos, historial ginecobstétrico, historial personal patológico, familiar, etc. Puede parecer muy extenso, pero la verdad es mucho más corto que el centrar en el paciente y puede dar datos muy relevantes que si los queremos obviar con la excusa del tiempo, nos puede jugar una mala pasada. Muy bien. Ojalá he recopilado datos, me da muchos datos del paciente. ¿En qué momento lo registro? Se recomienda hacerlo durante la entrevista. Sí, pero tengo que mirar al paciente. Sí, tenemos que ingeniarnos de, sin perder la atención con el paciente y registrando, ¿no? Tiene que ser un registro sintético, ¿no? Pocos datos y datos claves, ¿no? No hay por qué escribir todo a detalle, ¿no? El paciente orina poquito, varias veces al día. Basta con colocar por la quiuria, ¿no? Y lo van a entender la gran mayoría. Entonces, ordenado, conciso y durante la entrevista, ¿no? Porque si esperas que acá toda la entrevista a registrarlo, demanda mucho tiempo, no es tan práctico. La recomendación es hacerlo durante. Muy bien. El examen físico. Ojalá en semiología, yo en pregrado tenía que examinar desde la punta del pelo hasta la uña del pie. ¿Debo hacerlo así? Y si es así, ¿con qué tiempo? No es recomendable un examen físico completo. Se ha demostrado que no genera mejor diagnóstico e incluso en algunos casos puede hacernos divagar, ¿no? Un hallazgo por ahí, una anomalía o simplemente una variante anatómica que encontré por ser muy acucioso en un examen físico, puede no ser relevante para la salud del paciente en el futuro y no está relacionada a los síntomas que ahorita lo aquejan, ¿no? Entonces, no es recomendable. El examen físico tiene que ser dirigido. Para yo hacer un examen físico dirigido, tengo que haber hecho el primer paso bien, ¿no? O sea, haber reconocido ya ese problema principal, haber recopilado todas esas características, ¿no? El tipo de dolor, la irradiación, la intensidad, o sea, síntomas acompañantes, etcétera, etcétera. Todo eso, esa amplitud de análisis que es necesaria, que no hay que correrle, la puedo hacer si es que priorizo el problema, ¿no? Que fue lo primero. Entonces, si yo decidí priorizar este problema y tengo poquitos, me da el tiempo para, en este importante, que es un síntoma que recién tiene el paciente, yo poder ampliar la análisis. Y de ahí entrar al examen físico, ¿no? Un examen físico orientado.
¿no? Un paciente con dolor lumbar, ¿no? Que eh, en el análisis hemos descartado síndrome consultivo, hemos descartado cáncer personal, que el dolor sea nocturno. En el examen físico, la prueba que más me ayudará, por ejemplo, será hacerle la CEG, ¿no? Bonito evaluar la movilidad, sí, no es tan efectivo. Sí, para descartar una radiculopatía que puede ser el plan distinto al habitual, hacerla así, ¿no? Por ejemplo, hay maniobras que son más sugeridas y hay bibliografía que nos sugiere ciertas maniobras de acuerdo al tipo de consulta, ¿no? Entonces, el examen físico dirigido. Y otra cosa importante, buscar datos fiables, ¿no? Ya lo decía con la presión arterial, ¿no? Si yo no tomo la presión arterial de manera adecuada, o sea, como ya decía, los pies separados, en ambos brazos, que el paciente haya misionado, que esté en reposo, es, que lo tomen con el brazo apoyado. Entonces, si no tengo esa posibilidad de hacerlo, mi dato no es fiable. Entonces, es un factor, en lugar de ayuda, confusor. Antes de recopilar un dato erróneo, mejor no recopilarlo. Si yo voy a recopilar un dato de examen físico, tiene que ser fiable, ¿no? Entonces, y así yo pueda lograr el objetivo de mejorar la salud del paciente. Bien, día a día vemos hacemos diagnósticos clínicos, ¿no? Y a veces no nos damos cuenta de cómo lo hice, ¿no? Entonces, existen estrategias. Yo sé que alguna vez va a identificarse con alguna más que otra, ¿no? Y ahí dejo en negra la que más se recomienda. Tenemos el reconocimiento del patrón, no es el que lo ves, ese es. ¿Ves estas lesiones vesiculares, como el racimo de uvas? Herpes, ¿no? Doctor, me duele herpes, rapidito, ¿no? Claro, sirve, sí, pero si es que el diagnóstico es muy, muy específico, ¿no? No hay mucho diferencial, ¿no? No hay cosas que se parezcan. En ese caso sí sirve, ¿no? Pero hay que tener mucho cuidado de ir no solamente al patrón, porque no todo es altamente específico y me puede hacer errar, ¿no? Por ejemplo, el paciente con lumbago, por eso decimos es, dolor lumbar, sí, raro, mecánico, no, y podemos estar frente a un cáncer, ¿no? Porque nos quedamos en el patrón nada más, ¿ya? Luego está el método del algoritmo, que es complejo, ¿no? Que es usted recuerda su libro de pregrado, ¿no? Ya, si este paciente tiene esto, vas para acá. Si no, vas para acá. Sí, no, sí, no, sí, no, ¿no? Y es complejo, ¿no? Se requiere mucha expertise y mucho conocimiento para esto. Sí, recomendables en enfermedades infrecuentes, ¿no? Poliglobulia, hipercalcemia, esos datos muy, muy aislados, no frecuentes, sí entrar en el algoritmo, ¿no? Problemas con el algoritmo, del método de algoritmo, que por ahí un dato que dijiste sí y era no, ya se te complicó todo. El arbolito se te fue, la rama del árbol fueron por otro lado. Entonces ese es un problema que puede parecer, ¿no? El método exhaustivo, el que hicimos en pregrado, ¿no? Preguntábamos todito a detalle de la historia clínica y examinábamos de pies a cabeza. Importante sí hacerlo, porque nos permite reconocer la normalidad y entrenar nuestro examen físico, pero sirve en pregrado, ¿no? Como algún autor decía, ¿no? Examinar completo, hacer la actividad completo, muy bien que lo hagan los alumnos y siempre, y que lo hagan de manera correcta para que cuando egresen nunca más lo hagan, ¿no? Algún autor decía eso, ¿no? Entonces no es tan recomendable el exhaustivo. Y el que se recomienda más es el método hipotético-deductivo. ¿Cuál es el método hipotético-deductivo? ¿No? El paciente nosotros cuando vemos el paciente nos da un síntoma, ¿no? Un síntoma cualquiera, automáticamente generamos un posible diagnóstico, es como que tenemos una pizarra en la cabeza donde anotamos los posibles diagnósticos, uno, dos, tres, y en esos posibles diagnósticos yo voy haciendo preguntas, ¿no? Eso ya también sería entrevista central en el médico, o escuchando algunos datos y voy descartando, ¿no? La posible hipótesis, ¿no? Pensé que era A, cuando me fue diciendo cosas, ya cambié de hipótesis, descarté y busqué otra, y así hasta llegar al diagnóstico más cercano, ¿no? Entonces, es ir descartando hipótesis en mi cabeza de acuerdo a los síntomas que da el paciente. Eso se puede hacer con cierta expertise, ¿no? Ya médicos graduados, ya deberíamos poder ya hacer esto, pero necesitas mucho conocimiento, ¿no? Para poder llegar a reconocer cierta enfermedad o cierto síndrome, tienes que conocerlo, haberlo visto, haberlo leído, haberlo examinado alguna vez, ¿no? Si no es complejo, ¿no? Como dice alguna frase muy conocida, ¿no? No puedo diagnosticar lo que nunca vi, ¿no? No puedo eh, hacer diagnóstico de algo que no veo, o que no leí. Si no lo leí, ni siquiera lo escuché, no hay forma que lo pueda diagnosticar. Entonces, aquí viene la parte más amplia, ¿no? De esto, ¿no? Entonces, para yo realmente ser un correcto método hipotético deductivo, necesito tener
mucho conocimiento de fisiología, fisiopatología, propedéutica, ¿no? El estudio de los síntomas y síndromes. Entonces es complejo, ¿no? Es el día a día, ¿no? Por eso que rotamos en muchas especialidades y tenemos que realizar mucha bibliografía, ¿no? Un ejemplo métrico hipotético deductivo, se me viene a la cabeza, tuve un paciente de 65 años, varón, que era un paciente con diabetes mellitus, ¿no? En tratamiento con metformina y sulfonilurea, ¿no? El paciente decía, ¿no? Y entró a la entrevista, doctor, ya no quiero tomar más medicación. Se le veía cierta desidia, ¿no? Y por ahí, quien me acompañaba y yo pensábamos, ¿no? Claro, no lo dijimos, después lo conversamos, de que era un trastorno depresivo, ¿no? Trastorno depresivo. En la primera hipótesis, en mi pizarrita escribí trastorno depresivo. Y ampliando anamnesis, vi que sí era adherente a las sulfonilurias y que la glibenclamida que le habían dejado la usaba 3 veces al día, mañana, tarde y noche. Entonces, ahí había cierto riesgo de hipoglicemia, ¿no? Entonces, cuando fui a ver los resultados, vi valores de glucosa 170, 180 y su hemoglobina glicosilada en 6%. Entonces, uno diría, ¿no? ¿Qué pasa aquí, no? Entonces, estos síntomas eran más de hipoglicemia, ¿no? ¿Pero por qué? Si tienes un paciente con 170, 180 de glucosa y tiene una glicada en 6, no coincide, ¿no? Valores 170, 180 y varias pruebas que le hicieron, debería más coincidir con un valor de glicosilada entre 8 y 9, ¿no? ¿Por qué tiene 6? Entonces, claramente, el paciente estaba haciendo hipoglicemias. 170, que la promediabas con valores de 40, 50, 60, te daba ese rango de glicosilada, ¿no? Entonces, gracias al método hipotético deductivo, descartamos la primera y pudimos entrar a un diagnóstico correcto porque en el seguimiento el paciente, al final de esa consulta, se le retiró las sulfonilurias y en el seguimiento el paciente mejoró ese síntoma lo dejó de tener y mejoró los valores de glicemia y sí, su calidad de vida, que es al final lo que más importa, mejoró, ¿no? Entonces, ¿por qué? Gracias a un método hipotético deductivo y en el no quedarnos con el diagnóstico primero, ¿ya? Sino que ir un poquito más allá y recopilar datos. Bien, ya cerca a terminar la ponencia, quiero comentar estos principios, ¿no? Cada principio tiene un sesgo o dos sesgos. Acá tenemos estos tres principios: representatividad, disponibilidad, anclaje y ajuste. Y voy a hablar uno por uno, de manera breve. Tenemos representatividad y también tiene sus sesgos. Por ejemplo, ¿no? Es cuando el cuadro clínico del paciente es muy clarito, ¿no? Muy clásico, ¿no? Muy parecido a lo que uno, la bibliografía ve, ¿no? O se ve en la mayoría de pacientes, muy clarito, ¿no? Paciente, dolor precordial tipo presivo, irradiado al brazo izquierdo, mandíbula, acompañado de sudoración, ¿no? Clarito, ¿no? Entonces, yo sé que más de uno acá diría, ¿no? Es un infarto agudo de miocardio, porque es muy representativo de esta condición. Así, casi siempre se presenta así, es clásico, ¿no? Entonces, si es muy representativo, yo hago el diagnóstico. Pero cuidado, ¿no? Cuidado con la probabilidad de las enfermedades, ¿no? Si no te has dado cuenta que tu paciente tiene múltiples factores de riesgo, pues imagínese, obeso, que fuma, no, perdón, la expresión, paciente con obesidad, paciente que fuma, paciente con diabetes mellitus y paciente con hipertensión arterial, y viene con un dolor torácico, pero atípico, ¿no? No es el clásico, ¿no? Uno puede decir, así no es el dolor de infarto, así nos describe la grafía. Sigamos, ¿no? Este es otro diagnóstico, ¿no? Por esa por no reconocer esa probabilidad, ¿no? Si este paciente tiene factores de riesgo, ese dolor precordial, puede ser un dolor torácico atípico y puede ser también un infarto, ¿no? Entonces, eso es un posible sesgo en la representatividad. Y también comparar con nuestras experiencias, ¿no? A veces hemos visto en una guardia, como en aneurisma de aorta, imagínense, en una misma guardia viste dos aneurismas de aorta, entonces todo dolor precordial a futuro crees que es un aneurisma de aorta, porque te basas en esa pequeña población que viste, ¿no? Porque lo viste frecuentemente, o sea, dos en una guardia, crees que siempre pasa eso. Entonces, si nos basamos en experiencias pequeñas, también eso afecta el diagnóstico, ¿no? Ya que crees que todo esto dolor precordial puede ser una aneurisma de aorta y no es, claramente estamos muy lejos del diagnóstico, ¿no? La gran mayoría de veces el diagnóstico es otro, ¿no? Entonces también, ¿no? Entonces puede ser una, un dolor neuropático, ¿no? Puede ser una patología pulmonar, ¿no? Puede ser una osteocondritis, etcétera, ¿no? Muy bien, entonces esa es representatividad. Disponibilidad, ese es el que al toque te acuerdas, ¿no? Es fácil de diagnosticar, ¿no? Es- lo tenemos bien disponible en la cabeza, rapidito viene a la cabeza, ¿no? Por ejemplo, paciente con epigrastalgia, pirosis, que usa antiinflamatorios, ¿no? Ibuprofeno, naproxeno. Entonces rápido en la cabeza viene, ¿no? Es una úlcera péptica, ¿no?
pensamos en gastritis, ¿no? Dentro del rango de la dispepsia. Entonces, fácil, la probabilidad de un evento es muy fácil, entonces vamos al diagnóstico, ¿no? Pero también tiene sus sesgos. Existe el sesgo de médico internista, donde todo le parece raro, un paciente con dolor abdominal, porque también ve algunas veces porfiria, dice, este es porfiria, ¿no? Busca lo raro, que es un extremo, que no es adecuado tampoco. Y el sesgo de bienestar, que es el de nosotros, ¿no? El médico de familia, tenemos cierto el sesgo de bienestar. Todo nos parece que es fisiológico, todo nos parece que no es grave, ¿no? Todo dolor lumbar, lumbago mecánico, lumbago inespecífico. Y caemos en ese sesgo de bienestar, ¿no? Ese mismo paciente con lumbago, si, si fuimos más acuciosos, no nos quedamos en la disponibilidad, probablemente, y tenga un cáncer de columna lumbar, ¿no? Es que no revisamos sus factores de riesgo y sus síntomas de signo de alarma, ¿no? Pérdida de peso o cáncer personal, ¿no? Ok, muy bien. Y por último, tenemos el anclaje y ajuste y el ejemplo que comenté con la pizarra del hipotético deductivo, también vamos a aprovecharlo aquí. Bien, entonces tenemos el anclaje y el ajuste y su sesgo. Entonces, el anclaje y ajuste es cuando tú planteas una probabilidad de una enfermedad al inicio, ¿no? Te estás anclando ahí, pero conforme van llegando los datos, tú puedes cambiarlo, ¿no? Te puedes ajustar en otro diagnóstico, ¿no? Ese es el anclaje y ajuste. Un paciente, por ejemplo, que tiene hemoptisis. Tú dices, paciente joven, 25 años, con hemoptisis, estamos en el Perú, debe ser tuberculosis, ¿no? Una bronquitis y una tuberculosis. Pero luego sale el dato de que ha perdido 10 kilos y que fuma 40 cigarrillos al día. Entonces, te vas alejando de la tuberculosis y te vas apegando a un cáncer pulmonar, ¿no? Entonces, más probable que sea un cáncer pulmonar con esos cambios que hay, ¿no? Entonces, te desanclas y te ajustas en otro lado. Entonces, eso es clave, hay que anclarse y ajustarse. No quedarse anclado en un diagnóstico, sino cambiarlo y tampoco nunca por no anclarme mal, nunca anclarme, ¿no? Entonces, esos dos son los dos sesgos. El anclaje prematuro, ¿no? Imaginemos en el ejercicio que le puse, ¿no? El paciente que yo estaba pensando en mi cabeza que era un trastorno depresivo. Yo me anclaba en este trastorno depresivo, dejaba pasar ese policemia y el paciente hubiese venido un día a emergencia con una hipolicemia severa y quizás no, su calidad de vida hubiese empeorado o quizás una muerte precoz, ¿no? Entonces, eh, en este caso, en el ejemplo, tuve que desanclarme de ese trastorno depresivo y ajustarme con hipoglicemia, que era lo más probable luego de tener más datos. Y existe muchas veces el médico, confía en lo que han estudiado 7 años de medicina, 3 años de residencia, servicio rural y muchos años de experiencia, algunos más que otros, muchas veces pierde confianza por motivos X. Entonces nunca termina de anclarse, ¿no? Es el paciente, es el médico que dice, no está cefalea, tiene todo de migraña, pero puede tener algo más. Voy a pedir mejor una tomografía, una resonancia y recién pues, ya considero un diagnóstico, ¿no? Tiene un miedo a considerar un diagnóstico, ¿no? Entonces ese es el que posterga ese anclaje y no se ajusta nunca, ¿no? Entonces ese médico muchas veces genera mayor cantidad de estudios y no hace prevención cuaternaria, ¿no? Es algo que también debemos trabajar si por ahí creemos que estamos en ese ambiente, en ese sesgo. ¿Bien? Bien, ok. Entonces, analicemos nuestro tipo de diagnóstico. Recomendable el hipotético deductivo, heurístico, recomendado. Sepamos cuáles son los sesgos y evitémoslo. Ya vimos claramente cómo podemos siempre entrar en sesgo y a veces no nos damos cuenta para poder hacer un buen diagnóstico y eso nos permitirá resolver la consulta, ¿no? Y entrar a esta fase resolutiva. Muchas veces es difícil para muchos médicos cerrar la consulta, ¿no? Creen que ya acabó, pero para el paciente no, se queda con la carita ahí mirándote como, creo que me debes algo, creo que falta algo. Una esa carita que a veces vemos, ¿no? O no se termina de parar, ¿no? Entonces, ¿por qué pasa eso? Porque a veces no dejamos atendidos todos los motivos de consulta. No quiere decir que yo digo, ya, pero Jojai eran un montón de motivos de consulta, ¿no? Tengo que cerrarlos todos. No quiere decir que tú vas a curar, vas a atender a detalle a todos, no necesariamente, ¿no? En algunos casos basta con decirle, bueno, esto lo vamos a ver en otro momento, o simplemente basta con una impresión de un resultado. Entonces, en algunos casos es más simple, ¿no? Pero el dejar atendidos no significa que los voy a resolver necesariamente, ¿no? Sino que simplemente que el paciente sepa que lo has mapeado, que lo has considerado ese problema y que no lo has visto ahora porque no era prioritario.
Eh, si tienes un paciente para seguimiento, es mejor que fijes una fecha, ¿no? Una fecha exacta, lo voy a ver tal día. Eso es muy tranquilizador para el paciente, ¿no? Hay pacientes que son muy demandantes, pacientes con trastornos de ansiedad o pacientes con síntomas médicamente inexplicables que son muy demandantes de consulta, 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 consulta. Si le dejas a libre demanda que pida la consulta por admisión, va a pedirla muy frecuentemente. Entonces, esos pacientes es recomendable fijar una fecha, ¿no? Lo veo tal mes, ¿no? Y ve que alguien se preocupa por él, le estás fijando una fecha, ¿no? Entonces, eso te permite resolver la consulta también. Muy bien. Y ya entramos en el ámbito de ciertos mensajes, ciertos detalles que he podido encontrar y que no me los he querido quedar y transmitir, ¿no? Y en esta parte resolutiva, la importancia del consenso y de no ser autoritario, ¿no? Venimos muchos de nosotros de la escuela francesa, ¿no? De que el médico es el que toma las decisiones, la autoridad, y el paciente es el que tiene que eh, aceptar lo que se dice, ¿no? Lo vemos mucho, ¿no? Lo vemos mucho y algunos lo tienen todavía muy vigente, algo que ya no debería ser así. Entonces, hay que alejarnos del autoritarismo, pero sí hacernos responsables del paciente. ¿Cómo hacemos responsable? Informando sobre los beneficios y los eventos adversos de la medicación, lo que puede ser perjudicial, y no obligarlo, ¿no? No obligarlo a que se adhiera, entender su autonomía, ¿no? El no juzgarlo, no condenarlo si no se adhirió. No, usted tiene su glucosa en 200 porque no toma la pastilla. Eso no llegar a eso. Hay que alejarnos del autoritarismo y llegar a un consenso con el paciente y respetar su autonomía y su punto de vista, cultura, educación al momento de atenderlos. Bien. Clave. Créame, doctores y doctoras, que esta matriz me ha ayudado en mi consulta. No sé si lo he aplicado en mi vida, pero si lo he aplicado parcialmente, sí me ha ayudado también en la misma vida, ¿no? Se puede aplicar en mucho. Eisenhower, cuando usó algo similar, fue cuando, y por eso le pusieron su nombre, y se realizó el desembarco en Normandía, ¿no? Tuvo que gestionar tropas de soldados, miles de soldados, y lo hizo de manera adecuada. ¿Cómo lo hizo? Así. Y también en nuestra consulta nos pasa, ¿no? A veces perdemos tiempo en cosas que no son urgentes ni importantes, o cosas que son urgentes pero no son importantes, ¿no? O son importantes pero no tan urgentes como para hacerle en ese momento. Entonces, hay que detectar en nuestra consulta qué cosas nos quitan tiempo y no son tan importantes, ¿no? No son urgentes. Lo que debemos hacer en el momento es urgente e importante. Por ejemplo, tomar la presión arterial a un paciente con hipertensión arterial. Hay que tomársela. Es urgente, es importante, ¿no? Hacer una receta adecuada es urgente y es importante antes que vaya el paciente. Es importante, pero no es urgente. Algo que yo he hecho, va a depender de cada realidad de cada uno de nosotros, pero algo que yo considero que es importante, pero no es urgente, es, por ejemplo, hacer una referencia, ¿no? Yo trabajo en Policlínico Guillermo Caelín, las referencias suelen, a los 10 días, suelen ya tener la respuesta del paciente, y el paciente no necesariamente sale con un documento de mi consulta, sino que eso todo está en el sistema. Si no, si que lo haga ahorita mismo o que lo haga en 2 horas no cambia nada para el paciente, ¿por qué lo hago ahorita mismo en plena consulta? Lo que yo no considero que sí es importante, pero no es urgente. Entonces lo que hago es, venga en estos 10 días para ver su respuesta y si tengo un espacio o al final de la consulta, hago recién esta referencia y no afecto mi tiempo. Entonces, si es importante, no es urgente. Otra cosa que puede ser urgente pero no importante es contestar mi móvil, ¿no? Es urgente porque el móvil te dice, contéstame ya, pero ves que no es algo que sea muy importante, o si te dice muy importante es familiar, te va a repetir la llamada una segunda vez. Entonces, puede ser urgente, pero muchas veces no es importante recibir una llamada, muchas veces es un banco. Y el otro está lo no urgente y tampoco no importante. Revisar el Facebook, ¿no? Que he visto que algunos lo hacen en su consulta, revisan el Facebook, ¿no? O Instagram, o lo que fuese, ¿no? No es ni urgente ni importante, porque es dedicarle tiempo, ¿no? O a veces veo que revisan correos poco relevantes, ¿no? Entonces, no es ni urgente ni importante, ¿no? ¿Por qué hacerlo en ese momento? O déjenlo por un momento de ocio. Ok, entonces ahí le dejo la tarea, ¿sí? Recapaciten esta matriz en la vida y orientado a la consulta, cómo ustedes ubican su cuadrante, su día a día, y por experiencia les va a ayudar. Muy bien. Otro término aquí es el de hábitos e inercias. Hay que siempre buscar hábitos. Hábitos es difícil lograr, ¿no? Porque requiere haber leído mucho, requiere desacostumbrarnos a cuestiones que hacíamos inadecuadas, ¿no? Demanda un esfuerzo, demanda un tiempo de aprendizaje para llegar
a la autonomía, ¿no? Que ya lo haces de manera práctica y no te cuesta mucho y es adecuado. Versus las inercias. Las inercias es lo que vemos, hacemos de manera sin pensar. Vimos a alguien que lo hacía así y creemos que debe hacerlo así, ¿no? Si nuestro pregado vimos que un médico no buscaba, no reflejaba emociones o hacía solamente un triste basado en el médico por recopilar datos que le importaban a él nomás, lo hacemos igual. Pues hago la inercia, ¿no? Porque lo vi y me es fácil porque ya lo he visto, lo hago en automático, lo hago porque ya está, ¿no? Entonces, las inercias debemos correr, ¿no? Tratar de formar hábitos, ¿no? Hábito de tomar adecuadamente la presión arterial, después se hace más fácil. Hábito de preguntar por los signos de alarma a un paciente con dispepsia, preguntarle si tiene melena, si ha perdido peso, ¿no? Etcétera, etcétera. Hábitos de hacer todas las características del dolor por lo que viene el paciente. Hábitos, ir formándolo y cada vez que lo vas formando, cada vez se te hace más fácil. Hábito de recopilar todos los datos de la central en el médico, los antecedentes del paciente si no los tiene porque son relevantes. Entonces, esos hábitos se van formando. Al inicio puede ser difícil, nos puede demandar un tiempo. Claro está, no les voy a mentir. Pero conforme lo vas automatizando, es mejor y más fácil. Entonces, a formar hábitos. Un término, me encantó. La verdad que este término me parece súper real, ¿no? Y súper importante. Tiempo de calidad, ¿no? A veces, ¿cuánto les ha pasado que están súper estresados, súper cansados, molestos y demás? Y seguimos en la consulta porque si no me puedo retrasar, ¿no? A veces pensamos así, ¿no? Y no estamos en un tiempo de calidad, ¿no? Debo buscar el tiempo de calidad, ¿no? Es mejor tener 55 minutos de tiempo de calidad a tener 1 hora y 10 o hora 5 de tiempo de no calidad, porque en tiempo de no calidad hacemos las cosas mal y nos demoramos más. Es mejor si estoy enfadado, estoy muy cansado, salir de mi consulta, tomarme un respiro, irme a lavar la cara, no sé, miccionar, respirar profundo, comerme algo, tomarme un café, un vaso de agua y regresar mejor. Esos 5 o 10 minutos que me tomé me van a ayudar en mi control emocional, en estar más alertas y darle una mejor atención. O limpiarme de ese mal encuentro con un paciente, porque el que viene no tiene culpa de esa interacción previa, ¿no? No tiene la culpa, ¿no? Entonces, ese tiempo de calidad hay que buscarlo. ¿Qué es el tiempo de calidad? Es donde yo estoy fluyendo, ¿no? Estoy descansado, en mi cabeza saco toda preocupación, estoy con una motivación tremenda por escuchar al paciente, me importa mucho el paciente, estoy clarito, los signos y síntomas se me vienen rápido a la cabeza y puedo armar diagnósticos correctos porque estoy concentrado y enfocado, bien focalizado en lo que estoy haciendo, ¿no? Tengo todo mapeado. Si me estoy dando cuenta que estoy perdiendo mucho tiempo registrando muchos datos irrelevantes, los dejo de hacer. Si estoy ahí medio dormitado, haciendo mucha anamnesis y escribiendo, cuando ya no corresponde examinar, me paro y hago el examen físico como corresponde, hago el examen físico dirigido, no me pierdo en exámenes inadecuados. Todo eso me permite tiempo de calidad y hay que buscarlo. Y para tener tiempo de calidad hay que cuidar de nosotros. Importante, cuida de ti, de ti. ¿Cómo vas a cuidar a alguien más si no te cuidas a ti mismo? ¿Cómo no vas si no alimentas adecuadamente, si no haces actividad física, si no pasas tiempo familiar, si no tienes vacaciones, si tienes 3, 4 trabajos? Increíble gente que trabaja en 3, 4 trabajos, sí, y me lo han dicho. Alguna policía me dijeron, Jaime, me ha dolido, has tocado carne, me dijeron alguna vez. Yo tengo 3 trabajos, ¿no? ¿Por qué, no? Es importante, sí, ¿no? Es importante trabajar, dedicarnos a los pacientes, pero hay un límite, ¿no? Hay un momento donde esto es nocivo para nosotros, nos hace daño, ¿no? El dedicar todo el tiempo de trabajo, hay que dar tiempo para nosotros. Hay que cuidar de nosotros mismos. La persona del médico es el principal recurso terapéutico y el menos costoso. Recuerden eso, somos los más valiosos, ¿ya? Somos el principal recurso terapéutico y costamos menos. Nos deben pagar más. Muy bien. Las realidades muchas veces cambian, ¿no? Miren, muchas veces vemos la vida así, ¿no? La vida, nuestra atención, nuestra profesión, lo que fuese. Vemos un escenario y nos vimos quejando, atormentando, echando la culpa a todo el mundo, ¿no? Es culpa del taxi que me trajo, es culpa del que me recibió en seguridad, es culpa de la admisión, es culpa de la jefatura, es culpa del coordinador, es culpa de todo el mundo, ¿no? Y vemos todo en árido, nos parece todo terrible, ¿no? Y todos los días lo mismo. Quizás haya ciertos factores que claramente nos afectan y que están mal y que deben mejorar, sí. Pero si pasa siempre, estamos con esa mentalidad y vemos todo gris, todo árido,
hay que hacer introspección, hay que analizarnos nosotros. Quizás no es el lugar donde estás, sino cómo lo ves, desde dónde lo ves. Este es el mismo lugar, esta es una foto preciosa que me encanta, ¿no? Y no es el mismo lugar, no estamos en otro lado. Es la foto en el mismo lugar desde otra perspectiva, ¿no? Y así, veamos la consulta de atención primaria desde otra perspectiva, de una perspectiva más positiva, ver el lado bonito de las cosas, y no negar, claro, las negativas y actuar por nuestros pacientes, por nuestra salud y demás, por las negativas, pero no quedarnos en ver todo árido, cambiar de percepción. Muy bien. Cierro la presentación con estas conclusiones. Eh, Ahí están las sugerencias de herramientas que puedan usar para gestionar su consulta. Es importante la organización, el orden en la entrevista. Si me permiten, voy a compartirles y el doctor Ayrton, compartirles un Word donde ponga de manera en ejemplo cómo organizar en números la consulta, parecido al HCOP, en base a un caso real, cómo se organizó desde la anamnesis hasta la fase resolutiva con números y fue muy claro para que dé un ejemplo de esta sistematización. Importante siempre estudiar el aprendizaje continuo porque tenemos que conocer todas las condiciones más frecuentes porque es la que veremos día a día, ¿no? Y saber manejar. Si yo sé cómo manejar cierta condición, qué hacer en tal o cual situación, va a ser mucho más llevadera mi consulta. Debo analizar cómo yo obtengo los datos y cómo los analizo, valga la redundancia, qué tipo de diagnóstico hago y realmente reflexionar en mis errores. Todos cometemos errores todo el día, ¿no? Todos los días cometemos errores, pero si no nos analizamos, no nos damos cuenta, ¿no? Muy bien. Y yendo a la matriz de Eisenhower, debo reconocer que es urgente y que es importante, y eso hacer, en focalizarme ahí. Y agrego a estas conclusiones la importancia de cuidarnos, cuidar nuestras emociones y buscar el tiempo de calidad. Muchas gracias, le dejo bibliografía ahí que es muy bonita. Personalmente amo esos libros 3 y 4, muy recomendados. Entiendes entrar en el médico de Smith y medicina conductual. Disponibles en Access Medicine. Muchas gracias, gracias, Buenacay, por esta invitación. Quedo al tanto de preguntas. Muchas gracias, doctor Hojai, por su excelente ponencia. Eh, Coincidimos, creo que todos los asistentes, de que este es un tema muy importante y relevante para nuestra práctica diaria, útil no solamente en la consulta, sino en los diferentes ámbitos donde nos desarrollamos. Y y que pues más de uno se ha visto enfrentado, por no decir todos, nos hemos visto enfrentados a estas dificultades en nuestra consulta o en nuestra misma formación, ¿no? Durante el residentado. Eh, Muchas gracias por las herramientas que nos ha brindado. Eh, y bueno, quisiera dejar un momento abierto el auditorio para que si es que alguien tiene alguna duda o algún comentario, lo puedan hacer en el chat o puedan abrir su micrófono y compartir la duda, ¿no? Eh, bueno, por ejemplo, la doctora María Beatriz pregunta, ¿no? ¿Cuánto debería demorar una consulta, por ejemplo, de chequeo? Ya. Bueno, la biografía dice que al menos debería demorar 15 minutos. 15 minutos, alguna otra incluso dice 20, ¿no? Que ese es el rango, ¿no? Más de eso sí no es recomendable. La consulta muy extensa tampoco cambia mucho la realidad. Lo ideal es que las entrevistas duren de 15 a 20 minutos. Si es una consulta de chequeo, va a variar, ¿no? Porque si es un paciente nuevo como tal, el recopilar datos de la entrevista centrada en perdón, en el médico, donde se recopilan datos de historial, antecedentes sobre todo, demanda un tiempo extra, ¿no? Entonces, es variable, no hay una fórmula, pero sí en manera global de consultas, sí es, la recomendación es de 15 a 20 minutos. Eh, Y lamentablemente es una realidad que no podemos tener, ¿no? Porque la sobrecarga del sistema hace que cada vez tengamos menos minutos y además en cada consulta no solamente hacemos actividad propia del médico, ¿no? De hacer diagnóstico, de escuchar las expectativas, de ser un acompañante, de mejorar la salud del paciente, de socializar con él, sino que
tenemos que hacer, por ejemplo, registro de datas, ¿no? Registro de ciertos protocolos, registro de datos que quizás sirvan no mucho, ¿no? Sirvan más que para el análisis, sirvan para el paciente directamente no le sirve, sirve para la estadística y demás, para la gestión, ¿no? Entonces, eso también pasa, que nos abruma muchas veces de estas cuestiones y nos quitan tiempo del valioso que es el que debemos tener para atender a los pacientes. Disculpe, doctor, creo que me estaba comentando Sí, algo. no, solamente quería sí comentar que es, por ejemplo, si es que es así para una consulta de chequeo, que hasta cierto punto, claro que hay que recabar información, es dinámica, ¿cuánto tiempo demoraría un paciente, por ejemplo, crónico, que también solicita un chequeo anual y a la vez tiene un problema nuevo? Entonces, eso aumenta los tiempos requeridos para la consulta, ¿no? Así es, ¿no? Mientras cada paciente va a requerir un tiempo distinto, ¿no? Bueno, en este caso, el paciente con una enfermedad crónica, ¿no? De la más frecuente, por ejemplo, diabetes mellitus, hipertensión arterial, y estos controles están pautados, ¿no? Entonces, su chequeo per se es asociado a su condición, ¿no? O sea, este paciente con diabetes mellitus, su glicemia no se la pide cada 3 años, como otras personas, sino que se la pedirá cada 3 meses, ¿no? O cada 6, depende de sus valores de glicemia o de hemoglobina glicosilada. Asimismo, este paciente sí se requerirá una toma de presión arterial más frecuente, ¿no? Con diabetes mellitus. Requerirá, por ejemplo, que si se le haga una oftalmoscopia indirecta por un oftalmólogo, requerirá el control de peso y talla también más precoz, más frecuente, etcétera, etcétera, ¿no? Por ahí que se puede superponer el chequeo. O sea, si tiene un nuevo problema, sí, ¿no? Eso aumentaría el tiempo, porque ese nuevo problema hay que recién conocerlo. Claro, que puede estar asociado, muchas veces ese nuevo problema está asociado a la condición crónica, ¿no? No lo podemos saber hasta que ampliemos información. Entonces sí es importante por eso la previsión de problemas, ¿no? Porque si, porque es rara vez, y aquí tengo colegas, por ejemplo, acá está el doctor Rodríguez, Ricardo Rodríguez, la doctora María Yurfa, por ahí estaba la doctora Geldres, que trabajan en el Policlínico, o trabajaron en el Policlínico Guillermo Caelín, que no me dejará mentir, ¿no? Que el paciente es raro que tenga por 3 problemas, tiene por muchos más, ¿no? Entonces ahí hay que gestionar muy bien, y hay que priorizar los problemas adecuadamente, y hay que estar al cuidado del tiempo al máximo, ¿no? Porque es difícil, pero no imposible, ¿no? No tampoco caer en el lado de que no se puede, se puede. No es fácil, claro está. Sería mentirles. Doctor, le iba a comentar tal vez un poco como experiencia o como comentario, ¿no? En algún momento yo estuve por ejemplo, estuve en el Policlínico Barton y también ahí la consulta es de alta demanda, ¿no? Eh, pero algo que me llamaba la atención era que, o que en todo caso en algún momento me comentaron, y que también en la bibliografía lo dicen, ¿no? Que es cuando uno ya es médico tratante que tiene larga data y conoce a su cupo, entonces las consultas se reducen porque ya uno conoce mejor a sus pacientes y cuando los ve, no solamente conoce el historial del paciente, ya puede, digamos, hasta cierto punto guiarse de sus atenciones previas y de ahí seguir en adelante, ¿no? Eh, sino que también es más dinámico, ¿no? Su atención. Y lo que contrasta mucho con un médico que recién ingresa, ¿no? Que recién está conociendo el cupo, no conoce de los pacientes, tal vez dejando de lado el tema del sistema y de todo lo demás que podría familiarizarse de otra manera o capacitarse, tiene que familiarizarse con cada uno de los pacientes y estar armando y conociéndolos, entonces sus tiempos al inicio y durante probablemente algunos, tal vez meses, vaya a ser difícil o prolongado de poder ajustar a los tiempos que la organización demanda. Pero ya con el tiempo eso se va a ir facilitando, ¿no? Va a ir se haciendo cada vez más ágil, ¿no? Sí, firmo todo tal cual, doctor, como usted lo menciona, ¿no? El tener el seguimiento de un mismo paciente facilita el tiempo, ¿no? La gestión del tiempo, ya que ya tú sabes cómo se comporta, cómo es, suele ser el que no tomar la medicación, suele ser el que pone excusas grandes o excusas pequeñas, o conoces que su realidad, ¿no? Que le permiten no adherirse a ciertas indicaciones, o conoces su respuesta terapéutica también, ¿no? Y como dice la doctora Morales, ¿no? Alicia Morales, que este registro, ¿no?
lo que tú escribiste antes, lo lees al toque porque sabes cómo escribes, ya te sabes tu estilo, ¿no? Sabes tu estilo de registro, ya sabes dónde buscar los puntos claves, ¿no? Es más, tú ya hasta te dejas una notita clave para que la siguiente vez te acuerdes de qué vas a ver, ¿no? Entonces, sí, ¿no? El cupo es muy importante. Eh, Kelly y Barton lo logró en su momento. Yo sí soy, puedo afirmar eso porque en mi ingreso a la institución de Kelly 2019 sí había un médico cupo y ya había cierta fidelización con sus pacientes. Además, cuando yo ingresé representando a un médico, todo el mundo me decía, los primeros 6 meses era terrible, me decía, ¿y dónde está mi doctor Canaza? ¿Y dónde está mi doctor Canaza? Me lo decían cada vez, porque ya estaban fidelizados y con su médico cupo, el doctor Canaza había dejado de elaborar, fue a provincia, bueno, y yo lo cubrí, ¿no? Entonces, esos 6 meses, el paciente fue chocante porque buscaban a su doctor Canaza, ¿no? Y no lo pudieron ver, ¿no? Porque ya estaban fidelizados, ¿no? Y claramente ya sabían cómo lo atendía, era mucho más fácil. Esto se perdió. Lamentablemente la pandemia distorsionó esto y ambas instituciones, tanto Barton como Kelly, perdieron su cupo, ¿no? Se intentó rehacerlo, pero ya fue muy difícil, ¿no? Porque hay otros factores, ¿no? No está puesto con un dedo ni expongo nada porque se sabe, ¿no? Hay cierta no hay mucha persistencia de algunos médicos, ¿no? Hay mucho cambio, ¿no? Como usted mismo, doctor, comenta, muchos de somos nuevos y dejan de trabajar a los 2 o 3 meses. Eso genera que el paciente tenga que tener un nuevo médico, eso genera que este médico nuevo que ingresa tiene que adaptarse al sistema, a los protocolos, conocer recién a los pacientes, y eso es una bola de nieve, ¿no? Porque es más difícil gestionar el tiempo, cada vez es más difícil porque no tener este cupo, ¿no? Es un problema que vino con la pandemia y otros factores institucionales que considero que sí también han podido afectar, de que no tengamos ese cupo, que sí se tuvo la buena idea y se pudo lograr, yo creo que en un porcentaje alto, antes del 2019, durante el 2019 se pudo lograr. Qué pena que se haya perdido, porque son pocas instituciones que pueden llegar a ese cupo, ¿no? Bueno, yo vi en salud que no había tanto ese cupo, ¿no? Que sí se logró y que se tiene en España, por ejemplo, ¿no? Yo tengo una residente, la doctora Segarra, que fue médico general en España y tenía su cupo. Me dice que es, dile a Aliet, allá tienen 5, 6 minutos, 7 minutos, ¿cómo hacen? Dice, se puede, porque conoces a los pacientes, lo tienes clarito. Entonces, es algo que ojalá seamos positivos, se, se recuperen en IBT, en estas instituciones, pero sobre todo que más que se recuperen en instituciones que son un poco aislados, se amplía de salud a MINSA, ¿no? Doctor, cambiando tal vez un poco de tema, el doctor Daniel Alata pregunta que cuando están en consulta con alumnos de pregrado o posgrado, ¿cómo podemos gestionar nuestra consulta para realizar una orientación adecuada al alumno? El doctor agradece por su gran exposición. Me gustó, Daniel, escucharte, ¿no? Daniel, fuimos compañeros de residencia en su momento en Cayetano. Qué gusto, Daniel. Eh, es un reto también, ¿no? Es un reto tener a una persona al costado que tiene que formar y poner poco tiempo. Eh, es importante adaptar la consulta cuando está un residente, no puede ser la misma de siempre, ¿no? Se debe cumplir las mismas cosas con el paciente, pero con una participación activa del residente, ¿no? Y va a depender de qué grado sea, de primero, segundo o tercero. En mi caso, que he tenido grados de mayor grado, los residentes, me invitaba a tener más acciones, ¿no? Ya me había verificado cómo era su toma de presión arterial, entonces me fidelizaba y creía en su toma de presión arterial, ya conocía cómo examinaba ciertas condiciones y también los hacía partícipe del examen físico y lo consideraba para el análisis y el diagnóstico, ¿no? Entonces, el hacer partícipe, el aprender haciendo es clave, ¿no? Y qué bueno tener a un tutor al lado donde te pueda verificar, ¿no? Que si ha sido la toma correcta o si se puede mejorar, ¿no? Claro, no es bueno hacer la corrección en el momento, sino anotártelo en la pizarra virtual que tenemos en la cabeza y mencionarlo después, ¿no? Y existen herramientas, ¿no? Hay una herramienta llamada instructor de un minuto, ¿no? Que son puntos claves que se les dice, es un feedback pequeñito, ¿no? Se le dice, bien, tú presentaba en este diagnóstico en base a esto, pero quizás te olvidaste que este dato cambiaba el diagnóstico y era mejor esto, ¿no? O indicaste esta terapéutica en base a esto, pero lo mejor era hacer esto. Y eso se llama instructor de un minuto, donde de manera breve se le dice todo lo positivo en base al diagnóstico y qué puede haber pasado en el dato y darle la forma de aprenderlo. Entonces, hay herramientas de instructor de minuto. La biografía también habla de que tú puedes hacer docencia
en diferentes momentos de la consulta, antes de la consulta, después de la consulta, durante la consulta también se podría hacer algún comentario, como algún tutor de Kelly lo hace, me lo comentó los residentes, lo podía hacer, tiene la confianza de hacerlo delante del paciente, también se puede hacer, o sea, en la presencia del paciente, pero no tanto discutirlo delante de él, sino en el momento del paciente está en entrevista, ¿no? Entonces, son diferentes momentos, ¿no? Les repito que es un reto, pero debemos aprovechar que el médico residente, no, uno dice en mano, dice meta mano, dicen de manera vulgar, pero sí, que tenga actividad y que esta sea progresiva, ¿no? No darle mucha responsabilidad al residente de primer año, sino que esto sea progresivo y siempre supervisado, ¿no? Es algo que en algunas instituciones es mejorable, ¿no? Algunas veces en nuestra residencia hemos sido expuestos desde primer año a atención sin supervisión, ¿no? Que puede servirnos en nuestra expertise, pero no es lo adecuado, no es lo idóneo, ¿no? Porque quizás creímos que hicimos una cosa bien y no fue así, porque ni siquiera nos vimos, muchas veces no percibimos nuestros propios errores, no nos damos cuenta de los diferentes puntos mejorables que tenemos y recién lo puede hacer notar un tutor. Bueno, solamente para cerrar, la doctora María Beatriz menciona que en la atención de niños se requiere un tiempo extra y porque también debemos ser empáticos y delicados con ellos, ¿no? Así es, ¿no? Solemos convivir ahí por minutos con padres muy demandantes, con mucha ansiedad frente a lo que pueda tener su paciente. Muchas veces es difícil reasegurarlo, ¿no? Darle esa tranquilidad de lo que tiene su hijo. Entonces, eso se tiene que trabajar también, ¿no? Así como trabajamos la entrevista centrada en el paciente en adultos, también se puede trabajar en niños y sobre todo en los padres, ¿no? Ver sus preocupaciones y expectativas. En este caso, es muchas veces de los padres, ¿no? Estas preocupaciones y estas expectativas, ¿no? Igual, se hacer un análisis abierta al inicio, ¿no? Y luego ya ir cerrando, ¿no? Claro, sí, la consulta con niños tiene ciertas particularidades, desde el examen físico, la forma de hacerlo, eh, la recopilación de datos suele variar, naturalmente es una análisis indirecta, ¿no? Muchas veces el padre dice que le duele de una forma en el abdomen y claramente no puede saberlo porque a él no le duele, ¿no? Entonces, son ciertos factores que debemos considerar, ¿no? Sí, hay que considerar esas particularidades, pero muchas de las cosas mencionadas en la exposición se pueden aplicar, ¿no? No se debería dejar aplicar el examen físico dirigido. Claro está que de acuerdo a la edad, en niños el examen va a ser más amplio, ¿no? Pero un paciente en su primera consulta, un recién nacido, o será diferente, ¿no? Si el examen es completo, en este caso hay que ser ahí la excepción, ¿no? Hay que evaluar caderas, fontanelas, testículos, respuesta neurológica, en algunos casos ya marcha, hay que evaluar masas, ¿no? El tumor de Wills es una forma de detección que se debe hacer en un paciente neonato de su primer mes o lactante, se debería palpar el abdomen adecuadamente, se debería eh, evaluar la simetría e inflexión de rodillas, ¿no? Evaluar los ángulos y dimensiones, diámetros, distancias intermariolares, este, intertibiales, para ver si es que estamos frente a una normalidad o no. Entonces, son detalles que no debemos dejar pasar, evaluar la permeabilidad rectal, etcétera, etcétera, ¿no? Que en este caso sí, en esta particularidad, en este grupo etario, no podremos quedarnos directamente con muy focalizado, ¿no? Debe ser un análisis, perdón, un examen físico más amplio, ya que aquí hay que detectar condiciones frecuentes y que pueden, no siendo detectadas, distorsionar la continuidad de su vida, ¿no? Un problema, una especie de cadera, por ejemplo, no detectada a tiempo, afectará mucho la calidad de vida y la funcionalidad de este niño, ¿no? Entonces es importante también tenerlo muy presente. Gracias, María, ¿no? Qué gusto también poder leerte. Eh, entonces, bueno, muchas gracias, doctor. El tiempo también ya se nos está agotando. Muchas gracias por sus comentarios a todos los participantes. Gracias, doctor Jojai, por brindarnos su tiempo, sus conocimientos, su experiencia. Le agradecemos una vez más por asistir a esta ponencia y por contribuir al movimiento. Esperamos poder contar con su presencia tal vez más adelante en alguna otra ponencia
Y muchas gracias nuevamente por su participación. Em, No, Tenemos gracias, doctor preparado, Rivera. doctor, un certificado para usted. Todavía no lo tenemos terminado de diagramar, pero cuando lo tengamos listo, se lo enviaremos a su correo. Disculpe por no poder entregárselo en este momento, doctor. No, contra Claridad, no se preocupen, en su momento se entregará. Agradecer a Buenacay, qué orgullo, qué honor, qué alegría que me inviten en más de una ocasión, esta tercera vez que me he invitado y dispongan de mí, ¿no? Cuando ustedes consideren vuelvan a invitar, que con mucho gusto estaré frente a ustedes, ¿no? Cuídense mucho, arriba la medicina familiar. Arriba, doctor. Entonces, de esta manera damos por concluida el primer webinar de Huaynacay Perú del año 2025 y los invitamos a todos a seguir conectados a nuestras redes, en nuestro grupo de WhatsApp y otros para que puedan mantenerse al tanto de las siguientes sesiones que vamos a estar organizando en este año. Doy por concluida la sesión del día de hoy y hasta la próxima oportunidad. Muchas gracias, doctores. Buenas noches. Buenas noches.